Buenas, ¿cómo va? Bueno, vamos a pintar esta hoja, que es la hoja de una hortensia. Y esta vez lo que voy a hacer es formar el verde y para eso voy a usar el siena tostada, el azul de Prusia, que es un azul más eléctrico, y por último el amarillo de Winsor, ¿sí? De su serie profesional. Bueno, para los pinceles acá tengo distintos números, ¿sí? Este es el número 8, que siempre lo uso para cubrir toda la cara, ¿sí? Mayor superficie. El número 5 para hacer las marcas principales. El número 3, ¿sí? Para difuminar. Y por último el número 1, que es para los detalles finales, bien a lo último, ¿sí? Bueno, acá también tengo un papelito para probar los colores, como siempre, mi toalla para descargar, agua, obviamente. Y bueno, acá en mi paleta ya tengo los 3 colores dispuestos, ¿sí? Para formar el verde. Bien, voy a empezar con mi pincel número 8, ¿sí? Porque les dije que quería un pincel grande para cubrir toda la cara. Y voy a empezar a formar el primer valor de este verde, que también voy a armar yo. Para eso vamos a empezar a poner, como siempre, un poquito de agua al principio. Y ahí empezamos a tirar los colores, digamos, ¿sí? Y vamos a formar el verde que nosotros querramos, ¿sí? Obviamente yo lo voy a hacer de una manera, vos lo puedes hacer de la otra manera que quieras, poniéndole más azul, dejándolo más frío aún, poniéndole más amarillo, dejándolo más luminoso, bueno, como prefieras, ¿sí? El siena lo va a rebajar un poco y lo va a hacer más cálido, que es lo que yo voy a buscar. Con esto lo que quiero mostrar es que podemos formar los colores que querramos si tenemos los 3 primarios, ¿sí? Si bien el siena no es un rojo, es un rojizo. Entonces, si vos tenés un azul, un amarillo y un tipo de rojo, vas a poder formar el verde que quieras. Y eso es lo que quiero demostrar acá, ¿sí? Así que yo voy a formar un verde similar al que suelo hacer siempre, con mi verde vejiga u otro que tenga, pero con estos 3 colores, ¿sí? Bueno, voy a empezar con esta mezcla bien aguada a cubrir toda la cara de esta hoja, ¿sí? Vamos a empezar a cubrir todo en seco. Yo no estoy mojando primero el papel, así que esto es húmedo sobre seco. Bueno, y como supongo que entienden lo que estoy haciendo acá, voy a acelerar un poquito para que no se haga tan denso. Bien, ahora voy a seguir con mi pincel número 5 y voy a formar el mismo color, solamente que intensificado. Es decir, básicamente con mayor pigmento que agua cada vez que vamos aumentando las capas. Obviamente, dependiendo de tu tono de verde, vas a usar más de uno u otro color, pero básicamente son los 3 colores de manera más fuerte. La vena del medio la voy a dejar clarita, ¿sí? No la voy a tocar, las otras sí las voy a hacer oscuras. Así que lo que voy a empezar a hacer es, primero voy a marcar, ¿sí? Con este nuevo valor, voy a marcar las venas como de manera como principal, como básica. Voy a hacer las sombras básicas de la hoja, obviamente en general, y de las venas más que nada. Entonces voy a marcarlas, pero las voy a empezar a difuminar. Entonces van a ver que va a quedar como si fuesen manchones, por así decirlo, de sombras, ¿sí? Que van de alguna manera a diferenciar las venas del resto de la hoja. No sé si me estoy explicando, pero cuando empiecen a ver cómo va quedando van a ver de lo que estoy hablando. Bien, como pueden notar en el video, estoy poniendo más sombra al lado de la vena principal, ¿sí? Porque yo estoy con una foto de referencia mía propia que saqué yo, acá en la compu, y estoy notando de que al lado de la vena principal, que claramente está más elevada, por así decirlo, tiene otro relieve al lado de las otras. Entonces, gracias a ese relieve se forma como más sombra al costado de esa vena, ¿sí? De todas maneras, yo no lo voy a hacer tal cual. Si la foto de referencia es más una guía para ver dónde están las sombras y luces del objeto, en este caso es esta hoja, pero no la voy a hacer tal cual porque no es la idea, digamos, hacer la foto ni el calco de la hoja real. Y para que entiendan un poco esto de que por qué estoy marcando la vena y difuminando, es porque primero estamos marcando todas las sombras generales de esta hoja y básicamente está llena de venitas. Entonces, atrás de esas venas hay sombras generales por los relieves que tiene la hoja real. Entonces, estas sombras que estamos marcando y difuminando, que como pueden ver ya se empiezan a notar que son las venas, después cuando lleguemos al final y las marquemos definitivamente,
van a ver de lo que estoy hablando, de que va a quedar esa sombra por detrás y eso es lo que le va a terminar dando el efecto realista que buscamos. Bueno, acá pasamos a la siguiente capa de sombras, es decir, nuestra segunda capa de sombras, nuestra tercera capa de pintura. Vamos a hacer exactamente lo mismo, la única diferencia es que a partir de ahora vamos a empezar a marcar menos sectores o distintos. Es como no es un objeto perfecto y es simétrico en cuanto a su forma, pero no es simétrico en cuanto a sus sombras y luces. Entonces, como tiene muchas irregularidades, no vamos a marcar exactamente los mismos lugares. Además, ¿y por qué no vamos a marcar en los mismos lugares? No solamente por lo que les acabo de decir, sino que también porque como es un valor más oscuro, es una sombra más oscura, más intensa, no va a estar en los mismos lugares que las sombras generales, digamos, las medias sombras, por así decirlo. Entonces, para generar ese degradé y esa continuidad de sombra oscura a sombra media y a la luz, no lo vamos a marcar todo porque si no nos va a quedar un manchón oscuro. Entonces vamos a marcar menos sectores, lugares cada vez más recónditos, donde queremos que haya más oscuridad, pero no la totalidad que ya hicimos. Lo que sí vamos a usar, como siempre digo, las primeras sombras de guía que nos van a dar el pie de dónde están. Entonces vamos a poder usarlas para guiarnos y poder colocar las nuevas sombras, ¿sí? Pero como les digo, no en todos los lugares, en distintos sectores y de manera, digamos, aleatoria. Bueno, y como les dije al principio, es exactamente lo mismo. Vamos a colocar el color y vamos a difuminar con el otro pincel, que ese pincel va a estar húmedo y limpio. El nivel de humedad o mojado que tiene que tener ese pincel es relativo a la carga de agua y pintura que tenga la mezcla que estás colocando en la obra, digamos, en el papel. Es decir, si vos lo que estás poniendo está muy cargado de agua y de pintura, no es necesario que el pincel esté tan mojado, el pincel de difuminado, esté tan mojado, porque justamente te va a ayudar a arrastrarlo mejor. En cambio, si la mezcla que pones está un poco ya más de pigmento y no tanta agua, es decir, está más seco, el pincel tiene que estar un poco más mojado para que te ayude a difuminarlo bien. Bueno, acá quiero hacer un parate para acercar el trabajo un poco de la cámara y que puedan ver el efecto que está tomando esta hoja, ¿sí? Cómo van las sombras distintas en distintos lugares, no está tal cual en todos lados y se logra ver una asimetría, ¿sí? Quería que lo vieran bien de cerca para que lo puedan apreciar mejor. Bueno, ahora voy a formar mi última capa de sombras, ¿sí? De sombras generales, por así decirlo. Voy a volver a hacer lo mismo, a difuminar, y para eso estoy cargando más de pigmento esta mezcla, ¿sí? Yo quiero que sea un valor medio frío, pero también como medio un tono medio militar, entonces le puse bastante siena. Y acá voy a hacer exactamente lo mismo, respetando lo que les vengo diciendo de antes, de no ponerlo exactamente en los mismos lugares, o sea, sí en los mismos lugares principales, como este que estoy poniendo acá al lado de la vena del medio, pero me refiero a eso de no cubrir todos los sectores tal cual como venimos haciendo, para lograr ese degradé y ese cambio de tonalidades y de sombras y de luces.
Bien, lo que acabo de hacer ahí fue mezclar un poquito del amarillo con el siena, un valor bastante clarito, ¿sí? Porque le quiero dar un poquito más de viveza a esta hoja. Entonces en los sectores más claros le estoy tirando un poquito de manera aleatoria también este nuevo color, ¿sí? Que le va a dar, como le va a levantar un poco y no va a quedar tan fría. Bueno, acá ya voy a agarrar mi pincel número 1 porque voy a remarcar las venitas, ¿sí? Con este último valor bien oscuro, que en realidad es el mismo valor que había hecho antes, pero como se me había terminado lo volví a formar, porque no creo llegar a más oscuridad que esto. Así que lo que estoy haciendo ahora es marcar bien las venas de manera lineal y cuidadosa para que no se me vaya a una vena muy gordita ni nada por el estilo, ¿sí? Sin enchastrar nada, voy haciéndolo de manera muy suave, muy delicadamente, ¿sí? Sobre las sombras principales que vinimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Y así vamos a hacer hasta terminar con toda la hoja. Bueno, y ahora para finalizar, las hojas de las hortensias tienen unas venitas muy chiquititas, ¿sí? En los espacios entre vena y vena. Y eso es lo que estoy haciendo ahora, las estoy marcando. No es nada complejo, simplemente hay que tener un poco de cuidado como para que no te quede de golpe una vena con mucho grosor, ¿sí? Son venitas muy chiquititas, también de manera bastante aleatoria, no tienen que ser ordenadas ni igual una de la otra, ¿sí? De todas maneras, yo les voy a dejar el sketch y van a poder ver bien de lo que estoy hablando, de las venitas las voy a dejar marcadas. Así que vamos a hacer esto para terminar. Obviamente es opcional, pero sí, si las hacen va a quedar mucho más similar a una hoja de hortensia, ya que las tiene. Así que si pueden hacerlo, lo quieren hacer, háganse el desafío, sí, háganlo, que va a quedar muy linda. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial, la verdad que me divertí mucho pintando esta hoja, además yo disfruto mucho pintando hojas, me parecen increíbles. Si la hacen, por favor etiquétenme, díganme cómo les fue, qué les pareció. Y nada, bueno, nos vemos en el siguiente video y espero que estén re bien.